Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días para ustedes, de hecho. Bueno, pues si recuerdan la clase anterior, vamos a darle fin a la parte de interpolación. Si recuerdan la parte anterior, en la clase anterior ustedes vieron el método de interpolación lagrangiano, o Lagrange Interpolation, y el método de Newton Differences, cosa que prácticamente pues se dejaron dos actividades y por ahí recibí algunas preguntas y al parecer la mayoría de ustedes les está entendiendo, ¿no? No he recibido ningún problema en hacerlo, ¿no? De hecho, los ejercicios son muy cortos. Básicamente, los ejercicios que tenían que realizar, si recuerdan, esta fue la diapositivas que mandé, prácticamente serían estos, ¿no? Esto es para la parte lagrangiana y esta es para la parte de Newton, entonces no hay ningún problema, ¿ok? Pero me gustaría, por supuesto, que esta es una parte, ¿no? Pero me gustaría sobre todo porque les quiero ayudarles a que ustedes puedan encontrar al menos los coeficientes. Por supuesto, los coeficientes, los polinomios deben de ser equivalentes y ustedes me tienen que desarrollar el procedimiento. Sin embargo, también es necesario que ustedes tengan también la forma de verificar su tarea. Porque pues estamos en línea, es un poquito más difícil que yo les haga los ejercicios en clase. Entonces me di a la tarea a encontrar, por ejemplo, un método para programar en MATLAB, la forma de encontrarlas, al menos para el método de Newton's Divided Differences, pues puedo encontrar los coeficientes. Que por supuesto los coeficientes, pues valga la redundancia, pues sería básicamente lo mismo que tenemos para la interpolación lagrangiana. Por ejemplo, les voy a mostrar, en el ejemplo 3 hicimos este ejercicio y voy a abrir MATLAB para realizar el ejemplo. ¿Ok? Este es en este caso Newton Divided Difference, le llamé. Se los voy a mandar por correo, de hecho. Por correo, no, por Eminus. Entonces, básicamente lo que este programa calcula prácticamente son los coeficientes del polinomio de interpolación. ¿Ok? Por supuesto, si recuerdan, por ahí anteriormente utilizamos a un programita que se llamaba Nest. Si recuerdan por ahí. Aquí en este caso, Newton, bueno, no en este caso los voy a ocupar únicamente para sacar los coeficientes, pero básicamente, si recuerdan, utilizamos Nest nosotros para sacar la Nested Multiplication cuando vimos el polinomio de Horner's Method. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Ok? El ejemplo consiste en lo siguiente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar mi pantalla y voy a dar el vector en este caso. Si nos damos cuenta, el vector de X sería 0, 2, 3 y el vector de Y sería 1, 2, 4. Entonces voy a meter esos dos vectores. Aquí está. Entonces meto X, meto Y. Obtengo en este caso el vector C, que en este caso por supuesto son tres coeficientes, ya que tengo en este caso el orden del polinomio. Prácticamente serían tres coeficientes, 1.1, 1.5 y 0.5. Ahora, si nos damos cuenta, prácticamente, como es el orden, en este caso tenemos tres términos. ¿Por qué? Porque sería uno que es el coeficiente, que tenemos aquí. ¿Están de acuerdo? Este, que es la constante. Tenemos también el otro que es 0.5 y el otro que es 0.5. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente sirve como tal el método o el que estoy planteando en el ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí tienen prácticamente que, eh, que ya está validado. No sé si hicimos otro ejemplo, por ejemplo, con el que hicimos aquí, el 4, es este, 2, 3, 1. Entonces también pues, lo puedo meter y prácticamente, bueno, antes de eso, voy a graficar, fíjense bien. Con el método que hicimos anteriormente, voy a graficar. En este caso estoy tomando un dominio de X que sería de 0 a 4 a cada punto 0,1. Voy a sacar Y. Aquí estoy utilizando, por supuesto, el método de Horner's Method, si recuerdan, con los tres coeficientes. Ups,
que ya saqué los valores en Y, y lo único que tengo que hacer en este caso es prácticamente hacer un plot. Y el plot básicamente quedaría de esta forma, que aquí están los 3 puntos que yo indiqué, como los dijimos, que es el 0,1, el 2,2 y el 3,4, y por supuesto sus respectivos polinomios de interpolación, que en este caso lo calculé a través de el Newton Divided Differences. Aquí está cómo lo hice yo. El código es muy sencillo. Entonces, esa es una forma de comprobarlo. Pero hagamos el otro ejercicio. Entonces, hagamos el otro ejercicio, que sería en este caso el 0, 2, 3 y 1 para X, 0, 2, 3 y 1, 1, 2, 4 y 0. Se agregó solamente, de hecho son los mismos valores, únicamente le agregamos un 0. Entonces aquí les voy a poner, lo voy a dar otra vez, voy a borrar aquí. Voy a dar mi valor de X. Voy a dar mi valor de Y. Y voy a dar en este caso los coeficientes. Voy a cambiar este a 4. Y C, como tal, si observamos, en el polinomio, en el resultado que tenemos, vemos que, vemos que prácticamente tenemos en este caso 1 como coeficiente. Tenemos, aquí en este caso, 7 medios, menos un medio, que es este como el coeficiente cúbico. Este está bien. Y por aquí tenemos 0.5 y 0.5. Lo que me imagino es que simplificaron este método, pero que simplificaron este polinomio para que les quedara de esta forma. Sin embargo, por ahí debe de haber, entonces, si no es, no es el código, pero es en este caso, ya lo probé el código con varios métodos, pero entonces debe de haber por ahí un problemilla a la hora de hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces, por ahí lo voy a verificar y les voy a pasar el ejemplo 4 para verificarlo, para ver si es. De todos modos, yo lo que voy a hacer es hacer lo mismo. Prácticamente voy a verificar que sea correcto. Voy a verificar otra vez. Y voy a verificar que efectivamente sea. Miren, por ejemplo, aquí hay un pequeño error. Miren, por ejemplo, aquí ya no cuadró, pero creo que ya sé dónde está el error. En este caso es, ahí está, ya está. Miren, fíjense cómo ahora ya pasó por qué cosa, por los 4 puntos. Entonces ya vimos el 0, 1, agregué el 1 con 0 y ya pasó por los 4 puntos. ¿Ok? Entonces por ahí en este caso, en el método que hicimos aquí en el segundo ejemplo, por ahí debe de haber algún signo perdido o algún signo extraviado. Entonces por ahí puede ser que cometamos algún error. Al menos ya sabemos que el coeficiente de tercer grado y la constante es correcto. Sin embargo, estos aún los voy a corregir y se los voy a mandar para que lo sepan, ¿no? Ahora, la tarea, que era lo importante, por supuesto la tarea la podemos hacer para que ustedes verifiquen. No quiere decir que ustedes vayan prácticamente a utilizar este polinomio. No vayan a utilizar este polinomio, este programa para poder hacer su tarea. Lo que yo les voy a, por ejemplo, ofrecer es que ahora voy a hacer el primer ejercicio para que lo vean y vean cómo se valida. Prácticamente sería, voy a borrarlo. Entonces es 0, 0, 2 y 3. 0, 2 y 3, exactamente. Entonces Y sería igual a 1, 3 y 0. 1, 3 y 0. Prácticamente es el primer ejercicio. 1, 0,
2 y 3, y 1, 3 y 0 para y. ¿Ok? Entonces vuelvo a calcular en este caso los coeficientes. Este le voy a bajar, bueno, no, de hecho es 3 igual. Entonces C, los coeficientes ya me quedó 1, 1 y menos 1.33, que ya lo pueden validar. Lo voy a graficar. Vamos a ver si de hecho pasa por ahí. Imagino que sí, porque el máximo es 4. Aún así va a pasar. Este va a ser igual a... Tenemos 2 también, entonces no va a pasar nada. Entonces es Y. Y por último ya hago el plot de, en este caso, el final. Entonces vemos aquí que aquí están los 3 puntos, que sería 0 y 1. Aquí está. El otro que sería, que estábamos viendo es en este caso 2 y 3, 2 con 3, y el último que era 3, 0 con 3, perdón, 3 con 0. Entonces aquí está, y así pasa el polinomio de interpolación para verificarlo. Ustedes pueden verificar esto para saber que su tarea está bien y prácticamente ganarse todos los puntos, ¿no? Ah, claro, esto es para verificarlo, no me lo tienen que incluir en la tarea. Lo que me tienen que incluir en la tarea, por supuesto, es las operaciones para llegar a su resultado final, ¿ok? Entonces, por ahí todavía no he puesto la actividad porque vamos a sumarle lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar. Se los voy a juntar a ustedes a su tarea, tanto este como este, para que puedan ustedes hacer el ejercicio. Aquí abajo está el ejemplo para que lo vean, cómo correrlo. Voy a poner aquí how to run the model. Entonces ahí le pongo en mayúsculas para que lo vean y puedan ustedes, tienen que ocupar tanto nest, que ya lo tienen por ahí para lo que es el nested multiplication que utilizaron, y tienen que aplicar el Newton divide difference para poderlo verificar. Para poder plotear, de hecho, el nest es utilizado para poderlo plotear, que es el Horner's method que ya vimos, y por supuesto el otro que es el Newton divide differences. También les quería mostrar una aplicación muy interesante. Entonces, una aplicación muy interesante que es prácticamente, que también la realicé, también se los voy a mandar, pero una aplicación prácticamente para, muy, muy chévere. Miren, por ejemplo, yo lo que hice es que creé esta función, y si yo lo que hago es que la corro desde el editor, básicamente me da esto, miren. Me da esto, y lo que yo hago es que, por ejemplo, puedo colocar varios puntos, un punto aquí, puedo colocar otro punto aquí, puedo colocar otro punto acá, y puedo colocar finalmente otro punto acá. Entonces, ya tengo yo, como tal, en este caso, varios puntos que son graficados. Entonces, yo puedo inclusive ver los puntos aquí, que en este caso es menos 2, 3, en este caso es punto 38, todo esto así, prácticamente, y yo puedo ver todos los puntos que yo quiera en esa gráfica. Entonces es una muy buena forma también de realizar cualquier tipo de ejercicio o aproximación para que ustedes puedan utilizarlo. ¿Ok? Entonces aquí como tal no requiere como tal un punto, no requiere un punto, los puntos de entrada. Es un programa completamente interactivo. Entonces ustedes tienen que dar solamente los puntos. Básicamente es muy visual, pero también les ayuda mucho para poder ver los puntos sobre los que va a pasar el polinomio de interpolación. Entonces igual lo corremos. Si llames el punto, por ejemplo, quiero aquí el menos 1c, el menos 1, ¿cuál sería este en este caso? Menos 2, 1. De repente quiero otro punto que está aquí por aquí. De repente otro punto que esté por acá. Y otro punto que esté por acá. Y prácticamente miren cómo ya prácticamente subió, de hecho, subió prácticamente. Vamos a ver si ponemos otro aquí, sube más. Si pongo otro acá, se vuelve a pasar. Pero esto es básicamente cómo generar toda la interpolación. O sea, podemos hacer más grande la ventana como queramos, pero ahí podemos nosotros colocar una variedad de puntos que estemos interesados. ¿Ok? Solamente un juego para que ustedes puedan ver cómo se generan los polinomios de interpolación, la interpolación polinomial. ¿Ok? Bueno, eso es prácticamente algo que les quise mostrar.
Bueno, entonces terminamos. Y por último, si recuerdan por ahí, teníamos nosotros pendiente lo que era, les había dicho en la clase anterior que teníamos tres interpolaciones fundamentales. Una era lo que era Lagrange interpolation, ya lo vimos en Newton divided differences, que también ya lo vimos. Y por último tenemos los splines. Los splines es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, los splines, dejen que les voy a dar aquí versión presentación. Entonces, los splines o cubic splines, que son cubos, en este caso, representan ¿qué? Una alternativa ¿para qué? Para aproximar datos que yo quiero interpolar. Los polinomios de interpolación, si recuerdan, prácticamente son una sola fórmula. Una sola fórmula. Y por supuesto, esta fórmula es un polinomio. ¿Ok? Este polinomio, si recordamos prácticamente en los dos métodos lagrangiano o en el método de Newton divided differences, vimos que es un polinomio que pasa a través de todos los puntos, ¿cierto? Entonces, la idea debajo de los splines es muy diferente. En lugar de utilizar una sola expresión, los splines utilizan, ¿qué cosa? Utilizan diferentes fórmulas. Por supuesto, en este caso, fórmulas que van, en este caso, que son de degree más abajo, en este caso que el polinomio, que pasa a través de todos los puntos. ¿Por qué? Porque no queremos prácticamente utilizar un polinomio muy complejo, ¿no? Un polinomio de grado 5, de grado 6, de grado 7. Entonces no queremos esos tipos de cosas a veces porque son un poquito complicadas, sobre todo para la parte matemática, pero queremos polinomios, por ejemplo, no sé, lineales, podría ser en este caso eh, cuadráticos o cúbicos, ¿ok? Sin embargo, pues la desventaja del polinomio de interpolación, pues vimos que tenemos que utilizar una sola fórmula y el grado que podemos utilizar siempre es un grado n-1. O sea, si tenemos 6 puntos observados, solamente podemos generar un polinomio de quinto grado. ¿Ok? Entonces, en los splines podemos utilizar cualquier tipo de grados. Sin embargo, hay grados prácticamente que ya son muy convencionales y que ya están completamente validados para poder hacer un spline bastante efectivo. Uno de ellos, por supuesto, es asumir, por supuesto, un linear spline. ¿Qué quiere decir un linear spline? Prácticamente es una línea que conecta dos puntos. ¿Con qué cosa? Con líneas rectas. Por eso es lineal. Prácticamente utilizamos la función de a más bx, ¿no? Que ya conocemos que es una fórmula lineal. Entonces, si asumimos un grupo de datos, por supuesto, en este caso que es un set de datos de x1, y1 hasta xn, yn, con la misma característica que ya les había mencionado antes, de que x1 siempre va a ser menor que la x subsecuente, porque van incrementando. Un linear spline consiste ¿qué cosa? De n-1 segmentos de línea que unen ¿qué cosa? Todos los pares de puntos con una línea recta. ¿Ok? Entonces, primeramente, vemos aquí, por ejemplo, estos dos puntos que tenemos aquí, que van a ser los puntos bases de esta clase, por supuesto, y están unidos por un spline, un linear spline. Básicamente, un linear spline, como les dije, es una ecuación y igual a AI más BIX, que prácticamente une las líneas correspondientes. Si pueden ver, las une con una línea, ¿no? Entonces es algo muy básico. Mientras que otros tipos de splines, por ejemplo, unen, en este caso, una interpolación polinomial tiene una forma más suave, ¿no? Una forma más smoother, ¿no? En este caso, ¿ok? Entonces vemos que tiene la misma función que una interpolación lagrangiana o una interpolación por Newton divided differences. Tienen la misma función. Lo único que en lugar de utilizar una sola ecuación, utilizamos múltiples ecuaciones, o en este caso n-1 ecuaciones para poder unir los puntos correspondientes. Si tengo 4 puntos, utilizo
3 ecuaciones, si tengo 5, utilizo 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo en el caso de lo que es un linear spline. Sin embargo, en el título vimos, por supuesto, que una de las cosas que buscamos es cubic splines. Entonces, queremos splines cúbicos. Pero bueno, en este caso, para poder explicar estos splines que tenemos aquí, vemos que tenemos en este caso tres funciones. ¿Por qué tres funciones? Tres funciones, tres splines, tres líneas. Básicamente que es 2 menos x menos 1 para el punto 1 y 2, o para el punto en este caso del 1 y 2, y que en este caso, necesitamos la otra línea que es 1 más 3 medios de x menos 2 en 2 y 4, que sería 2 y 4, para estos puntos 2 y 4, y por supuesto el spline 4 menos x menos 4 para 4 y 5. Entonces 4 y 5, que es prácticamente estos puntos. Si nos damos cuenta ahí, en este caso, esto estamos hablando que es el valor prácticamente en función de x. ¿Ok? Es importante ver que este es un spline lineal. Si nos damos cuenta, si multiplicamos aquí y acá, pues prácticamente nos queda básicamente una línea. Pero la estructura es lo que más me interesa. ¿Por qué la estructura? Porque vemos que aquí existe un coeficiente constante y por supuesto un coeficiente que me representa mi término lineal. Entonces eso es muy importante. Y si se recuerdan, aquí sacábamos, cuando hablamos de Horner's Method, sacábamos lo que eran los puntos de referencia, que eran menos 1, menos 2 y 4, o las R que buscábamos nosotros en cada uno de los puntos de referencia cuando utilizábamos el Horner's Method. Si recuerdan, que no lo modificamos. Todo lo hacíamos como si valiera 0. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de un linear spline. ¿Ok? Por supuesto, me pueden preguntar, oiga, profesor, pero ¿de dónde salió el 2? ¿De dónde salió el 1, el 4, el 3 medios, ¿no? Y el 4, el 2 y el 1. Bueno, eso es tranquilos. Esto es un ejemplo únicamente de lo que vamos a ver y vamos a ver cómo lo podemos obtener. ¿Ok? Bueno, entonces decimos que el linear spline successfully interpolates an arbitrary set of n data points. O sea, prácticamente nos sirve para unir. Sin embargo, pues linear splines lack smoothness. Quiere decir que nosotros tenemos ahí algo no tan suave, ¿no? Y por supuesto, una de las formas que utilizamos para poder aminorar el impacto de esta falta de suavidad en las curvas son los cubic splines, que es la parte primordial de esta clase, explicar los cubic splines. Y en este caso, los cubic splines are meant to address this shortcoming of linear splines. A cubic splines replaces linear functions between the data points by degree 3 or cubic polynomials. Entonces vamos a reemplazar, en lugar de utilizar polinomios de este tipo, lógicamente vamos nosotros a utilizar polinomios ¿de qué? De tercer orden, básicamente. Vamos a irnos directo, ni siquiera vamos a ver el de segundo orden porque el spline más utilizado, no solamente en cuestiones de interpolación de puntos, sino también interpolaciones espaciales que son un poquito más complejas, utilizan los splines para poder interpolar y tener más suavidad en la interpolación. Por ahí los que algún día lleguen a ver sistemas de información geográfica, esto es un método de interpolación muy común en datos espaciales. Entonces se va a utilizar más adelante también para poder hacer cosas más profesionales, ¿no? Como un plano de temperaturas, que tengamos puntos de temperatura y quisiéramos interpolar, podríamos interpolar con un cubic spline. También, por supuesto, hay otras técnicas como Kriging, otras técnicas como la parte del nearest point. Entonces también podemos interpolar con diferentes métodos, pero splines o cubic splines en general es uno de los métodos que utilizamos para poder interpolar. Bueno, si utilizamos el mismo ejemplo, si recordamos, déjenme, voy a prender aquí el laser porque a veces no se logra ver. Si recordamos la misma en este caso, la misma curva que vimos en el ejemplo anterior, que es el inciso B, muestra exactamente los mismos puntos, pero ahora aplicados ¿a qué?
a un spline que es definido como un spline cúbico. ¿Ok? Ahora, para el punto en este caso, para el punto en este caso 1, 2, por supuesto, vemos que tenemos un spline aquí. Para el punto 2 y 4, que en este caso, ¿por qué? Porque es 2 y 4, porque es la conexión, ¿no?, que existe entre los puntos. Entonces tenemos este spline, y para el último, que es de 4 a 5, por supuesto tenemos este spline, que es el que me conecta la última parte. ¿Ok? Entonces vemos cómo cambiamos nosotros, en este caso cambiamos nosotros de un polinomio lineal como este a un polinomio cúbico como este que tenemos a continuación. ¿Ok? Entonces es una forma de utilizar los splines. De igual forma les puedo decir, oiga, profesor, pero ¿de dónde saca todos estos números? Tranquilos, vamos a llegar a ese punto más adelante. La fórmula es lo que me interesa, la estructura. Si nos damos cuenta, por aquí vemos ahí no tantas X, el Y y el todo este punto, pero aquí básicamente estos coeficientes los vamos a calcular. Los coeficientes, ya sea desde el coeficiente lineal hasta los coeficientes que forman parte del primer orden, segundo y tercer orden. No se preocupen, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? En este caso notamos que, por supuesto, aquí ya es un poquito, la transición es un poco más suave, ¿no? Desde lo que es el spline number 1, que es este en este caso, y todos los puntos base que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya empezamos a tener puntos, una curvatura como tal. Ahora, ¿cómo logramos en este caso que sea un poquito más suave? Lo logramos de una forma tal de que vamos a averiguar más adelante las propiedades, pero vamos a ver que el spline SI, pues SI, y el spline SI más 1 tengan, por supuesto, la misma, sean prácticamente la misma, primero que sean sustituidos o caigan los puntos de 1 a 2, en 2 prácticamente van a valer lo mismo, y en este caso en 2 y 3 van a valer lo mismo, y también en su primera y su segunda derivada. Prácticamente tienen que ser evaluados, y vamos a ver que los valores van a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver como tal ejemplos de cómo evaluar un spline. Primero tenemos que evaluar un spline para saber si cumple con ciertas características, ¿ok? Especialmente con las características relacionadas con las derivadas, para garantizar que prácticamente este spline que conecta 1 y 2 se una con el spline que conecta 2 y 4, y a su vez el spline que conecta con 2 y 4, que conecta 4 y 5 también se una con el de 2 y 4. ¿Ok? Eso es la parte que queremos analizar primeramente. Después de ello vamos a pasar a generar los coeficientes. Vamos a verlo paso a paso. ¿Ok? Así que no desesperen. Sé que tienen ansias de llegar a ese punto. Sin embargo, vamos a ir pasito por pasito. ¿Ok? Entonces, a estos puntos en general, los puntos en este caso que tenemos aquí, el 2 y el 4, los llamamos knots, ¿ok? O base points, ¿ok? Entonces esto es importante que lo veamos. Si son intuitivos como tal, por aquí pueden ver que estos valores de 1, 1, 2, 4 y 4, por ahí tiene que ver algo, ¿no? Por ahí tiene que ver algo. Vamos a ver luego la forma general del spline, la fórmula general. Sin embargo, ya pueden ir intuyendo por ahí cuáles son los valores que van a tomarse como tales, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver que la variable y en este caso nos va a ayudar mucho para poder definir el spline, pero lo vamos a ver con calma. Un pequeño warning que ocurre en los splines es que al darnos un puntos de, en este caso, x1 y y1 hasta xn y yn, uno de los problemas que en este caso tenemos es que tenemos una cantidad infinita de splines o de cubic splines. No solamente tenemos un único spline o un único cubic spline, sino que tenemos una cantidad infinita de splines que pueden pasar por una serie de data de puntos, de puntos X y Y. ¿Ok? Este es un problema, ¿no? ¿Ok?
Entonces, este es un problema que lo tienen comúnmente, comúnmente en este caso los cubic splines. Para el caso de linear splines, en este caso siempre va a haber una porque es una sola línea. Sin embargo, para cubic splines, pues lógicamente tenemos el problema de la infinidad de ecuaciones que podemos tener. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos, por supuesto, hacer que haya una única spline? Por supuesto. Entonces podemos decir que tenemos que establecer propiedades de los splines. ¿Ok? Entonces esa es la siguiente diapositiva. Las propiedades de los splines tenemos que definirlas para que prácticamente, sean un spline válido, un spline único como tal. Primero que nada, tenemos que, ¿qué cosa? Que otra vez, como lo decíamos en la parte del polinomio de interpolación, asegurarnos, ¿qué cosa? Que los puntos n, los puntos de data, en este caso de data points son n, y que siempre, bueno, x1, y1, xn, yn, siempre sean en x, sean distintos y en orden que vayan incrementando las x, ¿no? Esto es de ley, o sea, esto es importantísimo, que siempre vayan incrementando. No podemos tener como tal datos x iguales, sino que tienen que ser datos x que vayan incrementando. En y es diferente, en y sí pueden, por supuesto, cambiar de valor, pero en x no. ¿Ok? Entonces decimos que un cubic spline Sx to the data points, in this case x1, g1, up to xn, gn, is a set of cubic polynomials. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular, por supuesto, n-1 polinomials cada vez que vamos nosotros a formular un splines para los diferentes puntos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, una de las cosas que vemos aquí es que el spline 1, el primer valor de la variable en este caso siempre va a ser igual al valor de y1. O sea, va a ser igual a este. Ya lo tenemos. ¿Ok? Aquí dentro va a ser igual a x1, aquí dentro va a ser igual a x1 también, y aquí va a ser igual a x1. Si nos damos cuenta en el segundo spline, lo que cambia en este caso es que utilizamos y2, que es el siguiente punto en los datos, y después tenemos x2, x2, x2. Que prácticamente, si nos vamos al ejemplo anterior, el spline, si se dan cuenta, si aquí sería para x1, x1 que es 1, 1, 1, 1, x2 que es 2, 2, 2, 2, y x3 que es 4, 4, 4. Ya vimos que ya vemos intuitivamente que esto se cumple. Y ahora, si se dan cuenta, dijimos que las y's eran el valor, la constante. Entonces vemos que el y1 es el 2, en este caso el y2 es el 1, y 4 es el y4 en los data points. Eso nos deja, por supuesto, las únicas incógnitas que tenemos que calcular sería B1, C1, D1 para cada uno, en este caso, de los splines. Por supuesto, si esto lo generalizamos a un spline n-1, vamos a tener que nuestro término constante va a ser igual a yn-1, nuestra x, en este caso x de n-1, para todos los tres términos, desde el lineal hasta el cúbico, y los coeficientes como tal van a ser el bn-1, cn-1 y dn-1. ¿Ok? Es una fórmula general de los splines. Prácticamente es una fórmula muy sencilla que podremos adoptar para poder calcular n splines para n puntos. Ahora, ya sabiendo que de antemano lo que tenemos que calcular siempre es B1, B2, C1, C2, D1, D2, o en este caso desde Y1 hasta YN, o desde C1 hasta CN-1, o hasta D1 hasta DN-1, lógicamente vamos a tener nosotros ahí por ahí pues prácticamente una matriz de datos, por ahí podríamos verlo, ¿no? Pero básicamente esto es como podríamos nosotros, los que nos interesa, calcular los coeficientes B, C y D, porque lo demás ya está dado por los puntos. Bueno, ahora entrando a las propiedades, en este caso, que es algo muy importante y va muy relacionado a su tarea, tienen que verlo. La primera propiedad nos dice que en este caso, que S
en este caso Sx1 es igual a Y1 y Sx1 más 1 es igual a Y1 más 1. Y más 1, perdón. ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo el spline que es de S1, en este caso S en X1, y luego lo evalúo en X2, por supuesto va a ser igual el primero a Y1, a Y, perdón, y el primero a Y1 y el segundo a Y2. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar sobre todo que los datos, ¿qué cosa? Sea interpolado sobre los puntos. Sean interpolados sobre los puntos, ¿ok? Entonces eso es muy importante siempre mantenerlo en mente. Que en este caso los splines evaluados en I y en I más 1 tienen que ser respectivamente iguales a Y1 e iguales a Y más 1. Vamos a hacer un ejercicio más adelante para verificarlo, para que no se preocupen. ¿Ok? La propiedad número 1. ¿Ok? Bueno, propiedad número 2. Aquí involucra las derivadas de cada uno de los splines. Lógicamente podemos calcular las derivadas de cada uno de los splines para poder, en este caso, ver que los splines, en este caso de I menos 1, evaluada en X1, va a ser igual a, igual a la que en este caso, a la derivada. Aquí hay un error. Vamos a corregirlo de una vez. Aquí hay un error de texto. Porque es importante que no haya esos errores para que ustedes no tengan problemas a la hora de hacer su validación. Lo voy a corregir en un momento porque aquí está mal. Ok, entonces la propiedad 1 aquí, esto es, déjenme yo me salgo. Esto aquí me falta la derivada. Aquí está la derivada en este caso y aquí en este caso la segunda derivada. Porque se acuerdan, habíamos hablado de las segundas derivadas. ¿Ok? Bien. Entonces, ya corregido, podemos volver a esta parte. Entonces, la propiedad número 1 en este caso de los splines, como dije, ya lo cubrimos, garantiza que el spline, por supuesto, interpole entre los puntos. La propiedad número 2, en este caso, del spline, que corresponde a las derivadas, nos está diciendo que el spline I-1, evaluado en X1, I1, va a ser igual en este caso al spline, a la primera derivada del spline 1, porque este sería 2 y este sería el 1, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de los splines que están interiores. Si nos damos cuenta, el spline interior sería equivalente a esto, ¿no? Equivalente a este y a este. Entonces, el spline siempre I menos 1 va a ser igual a 2 y este va a ser el I. ¿Ok? O, por supuesto, habíamos dicho que en la primera propiedad este sería el I, ese sería el X más 1, ¿no? El I más 1, perdón. ¿Ok? Entonces, esas son las propiedades que tenemos que ir cumpliendo los splines. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver mucho con las derivadas. Esta propiedad, hacer una propiedad interna, vemos que esta propiedad forza en este caso a las pendientes de los puntos vecinos, ¿a qué cosa? Siempre a juntarse uno con el otro. ¿Ok? Entonces se tienen que reunir prácticamente en el punto correspondiente, que en este caso sería en el 2,1 y en el otro sería en el 4,4. Entonces es importante ver cómo se reúnen los puntos, porque esta segunda propiedad tiene que ver con ello. Pero para ello necesitamos las derivadas, ¿ok? Y por supuesto la derivada me garantiza, en este caso, la tangente en ese punto tiene que ser igual a la tangente en el siguiente spline, o en el siguiente punto del evaluado en X, ¿ok? Y por último, la propiedad número 3 involucra la segunda derivada. Y la segunda derivada en este caso, para todos los puntos, en este caso a partir de 2 vale menos 1, si se dan cuenta aquí siempre vamos en el segundo y aquí iniciamos en el primero, porque son propiedades interiores. Entonces, para este caso sería que la segunda derivada evaluada en 2, por ejemplo, tiene que ser igual a la segunda derivada evaluada en 3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esta propiedad en este caso garantiza la misma curvatura de los splines. ¿Ok? En 1 garantizamos que todos pasen a través de los puntos. En 2 garantizamos que prácticamente los puntos vecinos o vecinos interiores
se reúnan uno con el otro, y en la tercera prácticamente estamos garantizando que los splines que estamos nosotros utilizando tengan la misma curvatura. ¿Ok? Bueno, esto, si se dan cuenta, aquí aplica únicamente para la parte central de los splines. Ahora podemos checarlo, por supuesto, con las ecuaciones que habíamos generado. Por supuesto, en este caso podemos checar que los puntos prácticamente van a pasar por los 4 puntos. Si nos damos cuenta, por los 4 puntos prácticamente tendríamos, como dijimos, aquí en el ejercicio anterior, en la propiedad número 1, prácticamente en este caso evaluado en x, esto sería igual a y1, y evaluado en x más 1 sería igual a y2, y así sucesivamente. Si recordamos, lo evaluamos en 1 y prácticamente me queda 2, que sería igual a y2. Si se dan cuenta, aquí pasa exactamente esto. Si lo evalúo, en este caso en x2, que es x2, me queda igual a ¿qué? A 1. Si lo evalúo, en este caso el segundo spline en 2, que es este, lo evalúo en 2, me queda igual a 1, que prácticamente sería en este caso el 1 que tengo acá. Y si lo evalúo en 4, en el spline 2, que sería en este, me queda igual a 4, que sería respectivamente la y. Y por supuesto, ya si quiero yo verificar más adelante, pues evalúo el spline número 3, que es la conexión en 5, y me va a quedar igual a 3. Yo si evalúo el spline 3 en 4, lógicamente como los voy a reunir, pues me tiene que quedar en 4 también, que es igual a la y. O sea, vemos que esto prácticamente está definido. Aquí están estos se llaman defining equations. Si nosotros podemos ver, sustituimos rápidamente en el spline, en este caso 1, sustituimos 1, lógicamente 1 menos 1 se queda, en este caso se va a 0, aquí es 0 multiplicado, entonces se queda 0, y aquí se queda 1 menos 1, 0, por lo tanto queda 2. Vemos como si este aplica para este. ¿Ok? Si quisiéramos verificar otro aleatoriamente, para no estar haciendo todos, ya ustedes pueden hacerlo, verificarlo paso a paso en su casa. Prácticamente si utilizamos en el spline 2, 2, lógicamente queda 2 menos 2, 0, pum, se va. 2 menos 2, 0 se va. 2 menos 2, 0 se va. Y me queda que es igual a 1. ¿Ok? Lo mismo para en este caso para el spline 3. Si lo evalúo en 4, que el spline 3 es prácticamente este spline, que es este, lo voy a evaluar en 4, me va a quedar en 4. Entonces, si lo evalúo, prácticamente el spline 4, 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, ¡pum!, se elimina y me queda igual a 4. Entonces, ahí puedo verificar que básicamente los splines cumplen con la propiedad número 1. ¿Ok? Porque pasan por todos los puntos. Sin embargo, aquí hay algo implícito. Ya vieron que prácticamente siempre tendemos a irnos al Y1. ¿Por qué? Porque esto era la propiedad implícita que tenemos aquí. Al ser estos todos 0, prácticamente los splines te describen que siempre van a ser igual a Y1, Y2 o hasta Yn-1. Entonces es una propiedad implícita que puede ser validada sin necesidad de mencionar inclusive la propiedad número 1. Bueno, hasta ahí espero que haya quedado claro. Vamos a la propiedad número 2. La propiedad número 2 en este caso es que la primera derivada de la función, como lo vimos acá, sea igual a ¿qué? A la evaluación de la primera derivada de la función. Por ejemplo, aquí, si voy a evaluar en 2, aquí tiene que ser en 3. ¿Ok? Entonces también podemos averiguar esta propiedad. Tenemos las derivadas, prácticamente las derivadas aquí están. Este es 1, este pues prácticamente es 0, y este por supuesto es... en este caso es una igual b a la n, igual a b, perdón, 3 por 5, 15, 15 octavos, y de ahí tenemos x1 menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí está. Entonces son derivadas básicas, muy básicas, que podemos nosotros calcular fácilmente. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos esta parte, tenemos primero que verificar en la parte interior, porque esto dijimos que la propiedad 2 y 3 es interior. Quiere decir que el spline 1 evaluado en 2, o la derivada del spline 1 evaluado en 2, tiene que ser el spline número 2, que es este caso, evaluado en 2. ¿Ok? Tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagámoslo rápidamente. Si decimos que en este caso es 2, ups, perdón, pues ya perdí el mouse. De hecho, perdí el puntero.
laser. En este caso, si lo evaluamos en 2, para el primero, pues sería en este caso 2 menos 1, 2 menos 1 queda 1, 1 al cuadrado 1 y queda 15 octavos, y quedaría menos 13 octavos más 15 octavos, queda un cuarto, y por supuesto para el segundo, que es el spline, que es la parte de interior, la segunda parte del spline, en este caso 2, de la segunda derivada, perdón, del spline 2 evaluado en 4, tiene que ser igual a la primera derivada del spline 3 evaluada en 4, para que se puedan reunir en este punto. ¿Ok? Entonces evaluamos la segunda, podemos evaluarla, y básicamente sería un cuarto más 15 dividido sobre 4, aquí que en este caso es en 4, 4 menos 2, en este caso se queda aquí, 4 y 2 en este caso por 15, quedaría prácticamente 30, y aquí prácticamente quedaría exactamente lo mismo, este prácticamente se elimina con este, y me quedaría un cuarto. ¿Ok? Entonces, vemos que sí se cumple para este spline, un cuarto y un cuarto. Entonces ya tenemos que podemos nosotros verificar la propiedad número 3. ¿Ok? Básicamente es eso. Digo, número 2, perdón. Y por último, la propiedad número 3, que prácticamente es muy similar para definir la curvatura, que sería en este caso la segunda derivada. Si ya tenemos la primera derivada, lógicamente la segunda derivada sería este multiplicado por 2, 30 octavos de x, que es esta parte. Bueno, en este caso lo dividieron entre 2, 15 entre 4, no hay problema, lo simplificaron. Y por supuesto, esta derivada, pues lógicamente es 1, se suman, y de aquí queda prácticamente lo mismo, y quedaría 15 cuartos también. Y la segunda, pues prácticamente es lo mismo porque multiplicamos, quedaría 15 cuartos, y aquí quedaría lo mismo, 15 cuartos evaluado. ¿Ok? Esta es la tercera derivada que tenemos para evaluar la curvatura de nuestros splines. Entonces la curvatura de nuestros splines decía, como lo vimos en la propiedad, aquí está, que la curvatura del spline, por ejemplo 2, en este caso evaluada en x1, va a ser igual a ¿qué? A la curvatura del spline, la segunda derivada del spline 3, evaluado en el mismo punto xy, o en el x3, ¿no? Como queramos llamarle. Entonces vemos aquí, checamos, que esto sería en este caso evaluado en 2, el spline 1, sería en este caso en 2, sería 2 menos 1, ¿estamos de acuerdo? 2 menos 1 me queda por 1, me queda que es 15 cuartos, y se evalúa el spline 2 en 2, 2 menos 2, pues prácticamente se eliminan y me queda 15 cuartos, y quiere 15 cuartos para el 1 y 15 cuartos para el 2, se cumple la propiedad. Ahora, el spline 2 evaluado en 4 y el spline 3 evaluado en 4 sería exactamente lo mismo. Prácticamente, en este caso tenemos que tenemos 15 cuartos. Si lo evaluamos en 4, sería 4 menos 2, queda por 2, sería 30 cuartos prácticamente. Y lo mismo aquí, 30 cuartos. Y si nos damos cuenta, queda exactamente lo mismo que acá. Porque sería 4 menos 4 da 0 y me queda menos 15 cuartos, y aquí quedaría 30 cuartos menos 15 cuartos, me queda 15 cuartos, y prácticamente 2 y 3 son iguales. ¿Ok? Entonces concluimos que también en este caso se cumple la propiedad número 3 en el spline que estamos proponiendo para estos 4 puntos. ¿Ok? Entonces estas son las propiedades que más adelante a ustedes se les va a proporcionar, que tienen que verificar en la tarea. Entonces, tienen que quedar esto claro, y para los que no tengan preguntas, manden por WhatsApp o manden por Eminus, o por supuesto pueden ver el video una y otra vez para verificar tanto el texto como mis palabras en la presentación. Bueno, entonces vamos tendidos, dijeran algunos. Ahora, ya sabemos cómo evaluar los splines. Sin embargo, ahora tenemos que saber cómo calcular en este caso los coeficientes de los splines. Y en este caso algo que nos permita que los splines sean prácticamente únicos. ¿Ok? Entonces, nos vamos primeramente a preocupar por lo que sería los interiores, que sería prácticamente los interiores que tenemos aquí. A esto se le llama un natural spline. Prácticamente que dejamos que fluya el spline con la misma curvatura,
con las mismas propiedades que ya vimos. Entonces, eso sería un natural spline. Por supuesto, cuando queremos modificar los endpoints, que serían estos puntos, tenemos que ir hacia otras propiedades. Pero en esta clase, hasta el momento, vamos a ver únicamente un natural spline, ¿ok? Una interpolación con un natural spline. No nos vamos a meter un poquillo más de lleno para ver los otros tipos cuando queremos modificar los endpoint conditions, ¿ok? Bueno, entonces, para construir un spline para una serie de datos, significa primeramente que tenemos que encontrar los coeficientes B1, C1 y BI, CI y DI. Ok, ¿cierto? Y estos tienen que, por supuesto, obedecer las propiedades de 1 al 3. Sin embargo, pues tenemos que incluir también unas diferentes condiciones para desarrollar el spline. Pero como les dije, por el momento vamos a ver prácticamente los natural splines, que son los más fáciles y por supuesto tienen la misma curvatura. En otros, por supuesto, modificas la curvatura. Los voy a mencionar más adelante, pero no los vamos a ver en esta clase porque vamos a dedicarnos únicamente a natural spline. Bueno, entonces, empezamos primero para saber cómo hacer un spline, ¿ok? ¿Cómo hacer un spline? Primeramente, ya sabemos que ocupamos, ¿qué cosa? Una serie de datos. Una serie de datos, en este caso, x1 hasta xn. Donde en este caso, recuerden que x1 tiene que ser menor que x2 y esto a su vez el último valor xn-1 tiene que ser menor que xn, o sea, van incrementándose. Y por supuesto un set de valores y que va de y1 hasta yn y esto no tiene ninguna condición para poder seguir. Esto es la primera condición para poder generar un spline. La segunda condición como tal, si se dan cuenta, aquí aparece un ciclo for. Esto es como un pseudocode, como ya hemos dicho. Pero prácticamente lo que quiere decir en este caso es que vamos a calcular para cada una de las ecuaciones de los splines, que prácticamente sería desde 1 hasta n-1, como lo vimos en los ejercicios, prácticamente tenemos que primero calcular el valor de A1. A1 va a ser igual a Y1. ¿Ok? También tenemos que calcular un delta I, que en este caso es igual a xi más 1 menos xi. Prácticamente es como restar prácticamente el x2 menos el x1, ¿no? Y el delta i, que sería lo mismo que restar o subtraer, en este caso, el x2 menos el x1. Prácticamente es algo muy similar y lo tenemos que hacer para cada uno de los splines para poder calcularlo. Ok, entonces recuerden, lo primero es definir el A1, el delta 1, perdón, el AI, el delta I y este sigma I y este es el delta I, ¿ok? Entonces por ahí tenemos que, no, perdón, esto no es sigma, disculpen que sea tan estricto, es que estas son deltas, pero este es minúscula y este es mayúscula, ¿no? Entonces, ambas son deltas, pero es delta minúscula y delta mayúscula, ¿ok? Entonces, las definimos en función de los valores de x y y. Muy fácil de definir para cada uno de los splines. ¿Ok? Muy, muy fácil. Ahora, lo complicado de este método por ahí viene a resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones que prácticamente lo vamos a hacer en función de para primero la matriz, en este caso dominante, la vamos a poder hacer con los valores de delta minúscula, que prácticamente son los valores de delta minúscula que vemos que en la diagonal principal prácticamente corresponden a 2 veces delta 1 más 2 veces delta 2 y delta 1 a la izquierda y delta 2 a la derecha. El siguiente es 2 veces delta 2 más 2 veces delta 3, delta 2 a la izquierda, delta 2 a la derecha. Y así sucesivamente hasta llegar a delta 2 a la n-2 más 2 a delta n-1, delta n-1 a la derecha y delta n-2 a la izquierda. ¿Ok? Y al final, por supuesto, quedaría en 1. El vector C de coeficientes, lógicamente, es la forma de obtener C. Es la forma del vector C, es la solución que requerimos para obtener C. ¿Ok? Y ahora tenemos que tener un vector, que en este caso un vector que es el que vamos a solucionar en el sistema de ecuaciones,
es un vector de delta mayúsculas, o de relaciones delta mayúscula con delta minúscula. Prácticamente va a iniciar en 0 y luego va a ser 3 veces delta mayúscula 2 sobre delta minúscula 2 menos delta mayúscula 1 sobre delta minúscula 1. Prácticamente es la razón de estos dos valores en sus correspondientes coordenadas 2 y 1, ¿ok? Y por supuesto vamos a repetirlo hasta que lleguemos a 3 veces la resta de delta n-1 sobre delta minúscula n-1 menos delta mayúscula n-2 entre delta n minúscula menos 2, n-2. Y al último va a haber un 0. Entonces tenemos que formar esto con los valores que tenemos aquí. O sea, esto es complicado, sí, pero no es tan complicado porque ya tenemos los valores que tenemos en nuestra calculados anteriormente en nuestro for loop de esta zona. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos los valores que solucionamos el sistema de ecuaciones, voy a tener C1, C2, C3, C4 hasta Cn. Si ya tengo los valores de C, ahora puedo calcular también algún ciclo for para todos los splines que voy a tener, un splines desde 1 hasta n menos 1, y voy a calcular el DI, que sería en este caso CI más 1 menos CI, que prácticamente sería el C2 menos el C1, el C3 menos el C2, así, y así sucesivamente. Y el B1 está en función de ¿qué? De los valores que tenemos de las deltas mayúsculas y deltas minúsculas, y aquí en este caso a lo último utilizamos unos valores de C1, de CI, perdón, más CI plus 1. ¿Ok? Entonces prácticamente es así como obtenemos, si se dan cuenta, B1, perdón, BI, CI y DI. ¿Ok? Entonces esto es un pseudocode. Yo voy a hacer un ejercicio a mano y luego lo voy a poner en MATLAB y voy a dejar la tarea para que ustedes puedan más adelante hacer también sus splines, ¿no? A lo último, yo puedo declarar el spline, prácticamente va a ser igual a A1, que es prácticamente A1 es igual a Y1, ya lo tengo. B1, que lo obtuve aquí. CI, perdón, B1, yo sigo con el B1. Quién sabe qué trabajo con el 1 hoy. Pero CI va a ser calculado por este sistema de ecuaciones. Y DI es calculado por esta parte para los puntos, en este caso, dentro del spline, que es X1, Xi más 1. ¿Ok? Entonces, esto va a ser para cada uno, por supuesto, de los natural splines. ¿Ok? Bueno, esto pareciera complicado, pero no lo es. Entonces, ustedes lo van a hacer prácticamente a mano, por supuesto, pero no es tan complicado como parece. Vamos a ver un ejemplo y luego les voy a dar también la herramienta en MATLAB para que ustedes puedan verificar y construir su spline, que ese es el verdadero propósito, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo. Entonces te dice que calcules el natural spline, el natural cubic spline, a través de los puntos 0, 3, 1, menos 2 y 2 y 1. ¿Ok? Entonces, primeramente, sabemos de antemano que tenemos que el X1, X2 y X3 es igual a ¿qué? A 0, 1 y 2. Y que por supuesto, el Y1, Y2 y Y3 es igual a ¿qué? A 3, menos 2 y 1. A su vez, si regreso a la diapositiva anterior, ya tengo que el A1, el A2 y el A3 va a ser respectivamente el Y1, Y2 y el E3. Ya tengo mi primer paso, si se dan cuenta, del A. ¿Ok? Entonces ahora me falta calcular sigma minúscula y sigma mayúscula. Entonces, perdón, delta minúscula, delta mayúscula, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo calculamos si nos damos cuenta? Entonces, si vemos, es una resta prácticamente de valores. Entonces, puedo decir que sigma minúscula es igual a xi más 1 menos xi, y delta i mayúscula es igual a yi más 1 menos y1. Entonces, ¿cómo calculo en este caso esos valores? Ya tengo las coordenadas. Si, por ejemplo, quiero calcular el sigma 1, yo tengo que hacer en este caso sigma 1, restar la x2, que sería en este caso 1, menos el xi. El x1, perdón, sería 1 menos 0. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es igual a xi más 1. Entonces el x1 más 1 va a ser igual al x2
menos el x1. Entonces sería x2 menos x1, sería 1 menos 0 me da igual a 1. Para calcular el delta, en este caso mayúscula, el delta 2 minúscula, perdón, pues prácticamente sería lo mismo. Sería, pero me paso al siguiente punto, sería el 2 menos 1. Y esto sería igual a 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos el segundo paso. Y ahora hago lo mismo, pero ahora los hago con y, que en este caso sería mis delta mayúscula y. Prácticamente sería 3 menos menos 2. Lógicamente, en este caso, menos 2 menos 3 quedaría igual a menos 5. Y el delta mayúscula 2 sería en este caso 1 menos 2 sería igual a 3. Entonces ya tengo, si se dan cuenta, el AI, el delta minúscula I y el delta mayúscula I. Ya tengo todo. ¿Ok? Ahora, viene la construcción de esta ecuación 3.24, que lo llamamos. Entonces, yo la voy a, ¿cómo la formamos? Como les dije, primero el valor, en este caso va a ser igual a 1 en el principio. Boom. Aquí está. Y luego sería 2 veces sigma 1 más 2 veces sigma 2. Minúsculas. Entonces, si tengo que en este caso ambas valen 1, sería 2 más 2 por 1 más 2 por 1, sería en este caso igual a 4. Y siempre sigma 1, sigma minúscula 1 a la izquierda y sigma minúscula 2 a la izquierda, pues sería 1 y 1. ¿Ok? El siguiente acá sería, por supuesto, 1. ¿Por qué? Porque aquí llegamos al final. ¿Ok? Entonces llegamos al final, que sería el final n. Entonces tenemos que es igual a 1. Entonces ya tenemos prácticamente los vectores. Ahora, ¿cómo calculo esto? Les dije, aquí por supuesto, que para empezar los extremos son 0 y 0, 0 y 0. Entonces bastaría únicamente con calcular este valor, que sería en este caso 3 veces sigma mayúscula 2, que es igual a 3, dividido entre sigma minúscula 2, que sería igual a 1, menos en este caso menos sigma mayúscula 1, que sería igual a menos 5, dividido en este caso entre sigma minúscula 1, que sería igual a 1, y me queda que sería igual a 3. Este sería en este caso, este se vuelve positivo, 3 menos 5, me queda igual a ¿cuánto? Me queda igual a 5 y 3 son 8 y 3 por 8 son 24. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí tengo yo el valor de 24 en mi vector. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Por supuesto, pueden hacerlo por Gauss-Jordan. Si damos prácticamente aquí, prácticamente está resuelto. Porque vemos que si paso va a ser igual a ¿qué? Si ya tengo esta matriz aquí, sería esto es igual a ¿qué? A 0. ¿Cierto? Porque prácticamente ya tengo el vector. El primero, el C3 es igual a 0. El C1 vemos igual que es también igual a 0, porque ya está eliminado. Y si este es 0 y este es 0, pues 24 entre 4 para sacar el C2 da igual a 6. Prácticamente su sistema los podemos solucionar a la vista, ¿no? No todos pueden ser así. Si ustedes tienen algún problema para solucionarlo, les recomiendo que vayan en su tarea, por supuesto, antes de que hagan la eliminación gaussiana, que ya tienen ustedes el programa, ya lo podrían hacer así. Lo que podemos hacer es lo siguiente: hace solamente el vector, que sería en este caso 1, 0, 0. Es muy sencillo, pero 1, 4 y 1. De ahí le voy a dar 0, 0, 1. Lo cierro y voy a decirle que este es mi vector, no sé, voy a ponerle A igual a esto, que es una matriz. Si se dan cuenta es igual 1, 0, 0, 1, 4 y 1, 0, 0, 1. Y de ahí vemos en este caso que tengo que obtener, o tengo que colocar el otro vector, que sería el vector, vamos a ponerle el vector D, o B, vamos a ponerle. Entonces sería igual a, en este caso, igual a un vector columna también, sería 0, 24 y 0. Ahí está el vector columna. Entonces prácticamente para obtener C, lo que yo tendría que hacer es, en este caso, la inversa de A por
en este caso B, y me queda el vector, la solución sería 0, si ustedes ven 0, 6 y 0, que es prácticamente la solución que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, si seguimos con los pasos, prácticamente seguimos con los pasos, ya tengo resuelto esta parte. Ahora ya voy directamente a calcular el spline, en este caso el DU, el DI y el BI, ya lo puedo calcular, porque ya tengo todo, ya tengo los Cs, ya tengo los deltas resueltos, prácticamente puedo resolverlo fácilmente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Voy otra vez a entrar a la presentación. ¿Cómo lo resolvemos? Voy a utilizar el láser. Bueno, el D1, como ya les había dicho, es prácticamente las diferencias de Cs. Prácticamente sería el C2 menos el C1, C2 menos el C1, y 3 veces el sigma, en este caso, I, que sería el sigma minúscula 1. ¿Ok? Sigma 1 sabemos si sigma 2 minúsculas son iguales a 1. Prácticamente el C2 y el C1 sabemos que el C2 es igual a 6 y el C1 es igual a 0. Por la respuesta que teníamos, la solución 0, 6, 0. Prácticamente me quedaría 6 tercios y esto sería igual a 2 en D1. El D2 me quedaría C3 menos 2, que prácticamente sería 0 menos 6 por la solución, y dividido entre 3, y este me quedaría igual a menos 2. El B1 prácticamente es la razón entre delta 1 y sigma 1, que si recuerdan era igual a menos 5, entre 1 me da menos 5, y este en este caso era igual a 1. Aquí tengo que sería 2 por 0 más 6, que sería en este caso 1 tercio por 6, me quedaría menos 5 menos 1 tercio por 6, y esto a su vez 6 tercios da igual a 2, y me quedaría menos 2 menos 5 da menos 7. Y finalmente, para sacar el B2, el delta 2, si recuerdan, el delta 2 era igual a, lo calculamos aquí, el delta 2 es igual a 3. El delta 2 es igual a 3, este es sobre 1, queda igual a 3. Esto es 1 tercio, y me queda 2 por el C2, que sería 2 por 6, y este 0, 2 por 6, 12, y me quedaría 12 por 1 tercio, y si multiplico 12 en este caso, 12 dividido entre 13 me da igual a 4, y 3 menos 4 me queda igual a menos 1. Entonces ya tenemos el valor de ¿qué? De todos lo que necesito, el valor de A1, el valor en este caso de A1, perdón, AI, de BI, de CI y de DI para formar el spline. Por supuesto, es SXI, SXI y SXI. Entonces formamos los splines. El 1 sería prácticamente en este caso el A1, que el A1 ya lo tengo aquí, que es igual a 3. 3 menos 7, que sería esta parte que es el B1, y de ahí sería prácticamente 7. Si aquí lo vemos el B1, y aquí sería más C1, que C1 es igual a 0, lógicamente aquí queda 0, y el otro que sería el valor de D1, y D1 me quedó que era igual a 2. Aquí está, ya tengo mi spline. Para la transición de 0 a 1, ¿no? Entonces ya tengo el spline listo. Ahora, si voy en este caso al spline número 2, queda que es menos 2, que sería el A, en este caso el A2, es menos 2, aquí está, menos 1, ¿por qué menos 1? Porque recuerden que este era el valor de ¿qué? De B2, aquí tenemos el valor de C2, que es igual a 6, por la solución C2 es igual a 6, y por último tenemos el menos 2, que es igual al valor de D, y por supuesto aquí prácticamente tenemos que este sería el X2, que si nos damos cuenta el X, el valor de XY, que sería prácticamente para el otro, sería igual a 1, aquí está, 1. Entonces 1, 1 y 1 colocado, y prácticamente tenemos el spline 2, ¿ok? Entonces ahí está. Esto es lo único que tenemos que hacer para solucionar cada uno de los splines, y no hay ningún problema, no es tan difícil como se ve, ¿no? Esto se puede extrapolar a 4 puntos, 5 puntos, 10 puntos, a los puntos que ustedes quieran o crean necesario. Ahora viene la parte en la cual yo les tengo que dar también herramientas para que verifiquen su tarea.
Entonces lo que tengo que darles, por supuesto, es una forma de sacar los coeficientes en MATLAB y también de poder graficarlos. ¿Ok? Entonces vamos a MATLAB. Entonces vamos a llegar más adelante. Entonces en MATLAB, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una forma de obtener los splines coefficients. Y si leen aquí, prácticamente lo que yo requiero es el vector de X y el vector de Y. Para los que gusten analizar el código, aquí comenté unas cosas, no pasa nada. Si quieren lo vemos más adelante o personalmente, pero es básicamente una herramienta que le estoy dando para verificar sus valores. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer el ejercicio que hice anteriormente, vamos a hacerlo, ¿no? Para que veamos que sí sirve y veamos prácticamente los puntos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, voy aquí a borrar todo, CC and clear. Entonces ya lo borré y voy a utilizar mi función, que mi función se llama splineCoef. Entonces le pongo splineCoef, así está bien. Y le pongo lo que vale. Bueno, vamos a hacerlo más fácil para ustedes, ¿no? X es igual a, en este caso es igual a 0, 1 y 2, ¿no? ¿Cierto? Sí. 0, 1 y 2. Ups. 0, 1 y 2. En este caso Y va a ser igual a un vector que sea, en este caso, 3, menos 2 y 1. ¿Cierto? 3 menos 2 y 1. Ahí está. Sería Y. Aquí están los dos vectores. ¿Ok? Entonces ahora sí puedo utilizar la función. Entonces digo que el spline coef prácticamente puede ser utilizado con X y con Y. Ahí está. Entonces yo le doy Enter nada más y prácticamente me genera los coeficientes. Si nos damos cuenta y verificamos los resultados, voy aquí a los resultados. Aquí está, miren. Acuérdense que son los coeficientes nada más. De antemano ustedes ya saben, por supuesto, que estos son A1, ¿no? O Y1 y Y2. Estos son más fáciles. Entonces los coeficientes, aquí se dan cuenta, es menos 7 y menos 1. Menos 7 y menos 1. El 0 y el 6. El 0 y el 6. Y el 2 y el menos 2. Aquí está. 2 y menos 2. O sea, si se dan cuenta, yo obtengo los coeficientes, en este caso, que ya les había dicho que era BI, CI y DI. Con esta aplicación. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo consideren. Bueno, entonces, esa es una forma yo de poder verificar, porque su tarea requiere que hagan esta parte. Bueno, siguiente. Les voy a enseñar también cómo graficarlos. Entonces, ¿cómo lo grafico? Por supuesto, lo puedo graficar de la siguiente manera. Ya tengo X y Y. Entonces, yo le puedo decir que SplinePlot es otra herramienta que yo tengo aquí, otra función. SplinePlot, X y Y son exactamente los mismos valores que tengo aquí. ¿Y cuántos puntos quiero graficar? Le voy a poner que me grafique 100 puntos. Entonces le pongo esto, así nada más, porque si se dan cuenta aquí el input me requiere en este caso el input X y Y vectores y el número total de los puntos que quiero plotear. Entonces voy a plotearlo y si me doy cuenta aquí, en mi gráfica, ya me da los valores en este caso de los 3 puntos que dije, que es el 0 y 3, el 1 menos 2 y el 2 con el 1, y prácticamente me da los splines que yo estuve o formulé prácticamente anteriormente con los valores. ¿Ok? Esta es una aplicación muy chévere para ver que los splines prácticamente son correctos. ¿Ok? Entonces su tarea también va a consistir en que me grafiquen estos puntos, pero todo lo demás que requiere el cálculo del spline tiene que ser a mano. Pero esta parte va a ser graficada con MATLAB, ¿ok? Donde me den la gráfica donde están prácticamente los puntos cruzándose. Bueno, y eso es prácticamente lo que
lo que les quería compartir para los splines. Lógicamente, en la presentación, si sigo avanzando, les puedo decir las condiciones también cuando modificamos los splines. Y se modifican los splines para las end conditions. Como les dije, las end conditions son prácticamente las condiciones que van a tener estos puntos al final. Le modifico las curvaturas de los end points. Entonces, aquí puede ser curvatura ajustada, en este caso clamped cubic spline, parabolic terminated cubic spline, and not at not cubic spline. ¿Ok? Entonces podemos nosotros cambiar las propiedades de los endpoints. Pero por lo pronto únicamente vimos lo que es el spline, que es básicamente el natural. ¿Ok? La tarea adicional, ¿por qué? Porque ustedes ya hicieron unos ejercicios anteriores, en los anteriores, en los de Newton, en los de Lagrange Interpolation and Newton Divided Difference. Ustedes van a adicionar estos ejercicios, que prácticamente es decide whether the equations form a cubic spline. ¿Cómo van a determinarlo? A través de las propiedades, ¿no? Aquí están estas dos. Tienen que sacar las propiedades. Check the spline conditions también. For conditions aquí. Y por supuesto, en este caso, tenemos aquí en esta parte, soluciona esta parte y obtén, por supuesto, los splines que me van a dar para estos 3 puntos, estos 3 puntos, estos 3 puntos y estos 3 puntos. Son prácticamente 3 puntos como lo que hicimos aquí. Entonces no tienen por qué complicársela. Solamente que hay inciso B, A y B. ¿Ok? Pero prácticamente es el mismo ejercicio que hice yo acá. Ustedes lo tienen que hacer aquí. Y los primeros dos, por supuesto, es revisar las condiciones que básicamente se cumplen para los splines, ¿ok? Bueno, entonces ya está. Esto es prácticamente lo que tienen. Usen todas las herramientas que tengan de MATLAB. Sin embargo, requiero que las operaciones sean prácticamente a mano, pero verifíquenlas con MATLAB, ¿ok? Entonces, eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Ya salimos de interpolación. Eso es todo lo que tenemos que ver por interpolación. Cada vez estamos más cerca de terminar el curso. Y lo que nos falta es least square, que es prácticamente los métodos de regresión y otras cosas. Y nos falta por ahí, si logramos ver prácticamente numerical integration. Y otra que es, ya no vamos a ponerlo como, ya no va a ser evaluado, pero es Runge-Kutta para poder evaluar una ecuación parcial ordinaria. ¿Ok? Eso es todo. Y disfruten de su clase y nos vemos la próxima sesión. Manden dudas. ¿Ok? Entonces,